México contemporáneo. Capítulo 1. El gobierno de México. Después de la independencia de México y la Revolución Mexicana, el país atravesó por múltiples cambios que le darían un giro a la vida de los mexicanos. Fue entonces cuando una nueva etapa dio comienzo, trayendo consigo una nueva forma de pensar y de dirigir en el país. Nombrado candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, Luis Echeverría tomó el cargo el 1 de diciembre del año de 1970. Su gobierno se destacó por incrementar la producción de petróleo, así como por la activación de una activa política exterior, reforzando y ampliando la presencia de México en todos los organismos y foros internacionales. Participó en la fundación del Sistema Económico Latinoamericano, destinado a fomentar el desarrollo independiente de los países de la región. Por otro lado, su gobierno recibió severas críticas y rechazos por parte de los jóvenes universitarios. Como consecuencia del conflicto estudiantil, para congeniar con ellos, tomó medidas populistas y durante su mandato creció el presupuesto para la Universidad Nacional Autónoma de México en un 1.688%. Su gobierno recurrió al creciente endeudamiento externo y el 31 de agosto de 1976 se anuncia la flotación del peso y se pierde la estabilidad. Al entregar la presidencia a López Portillo, se afirma como la causa más grande de crisis nacional. El endeudamiento subió algo del orden de 20,000 millones de dólares, el endeudamiento público externo, de 3,000 en que se había iniciado, 3 o 4,000 millones en el sexenio. Y los particulares también se endeudaron severamente. De manera que cuando viene la devaluación de 76 fue un verdadero caos. La gente quería sus billetes para venderlos o para llevárselos al extranjero, o para guardarlos en los colchones, que fue una cosa que se hizo. Se pasaron días terribles en el final del régimen de Luis Echeverría. Para 1976 inicia el periodo de José López Portillo. El 1 de diciembre de ese año, otro sexenio priista comenzaba una nueva historia en el país. En su gubernatura crea el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Magistrados e impulsó la alianza para promover la ley de amnistía, que beneficiaría a una gran cantidad de presos. Su economía se centró en la explotación de hidrocarburos, lo que provocó que las actividades primordiales no fueran atendidas durante su mandato. Se encontraron nuevos yacimientos de petróleo, lo que ayudó a que México fuera el primer exportador de crudo, y de esta forma el Producto Interno Bruto se elevó a un 8%. Posteriormente, en 1981, el presidente propuso a la Organización de las Naciones Unidas el Plan Mundial de Recursos Energéticos y a finales de ese mismo año se enfocó a promover el diálogo entre los países del primer y tercer mundo. Vale la pena recordar la frase célebre que marcó el singular sexenio de Portillo, cuando en plena tribuna del Congreso señaló con patriótico sentido: defenderé el peso como perro. Esto debido a los rumores que se desataban sobre una de las peores devaluaciones que el país enfrentaba. Entonces, en una reunión que ustedes se podrán imaginar lo dura, lo tensa, lo difícil que fue, decirle a la comunidad financiera internacional: se me acabaron las fichas, no tengo dinero, debo, no niego, pago, no tengo, como el famoso dicho mexicano. Pero no solo eso, sino que necesito que me presten más dinero para poderles pagar a ustedes los intereses de sus créditos. En un momento determinado creí yo que el país podía ya afirmar que marchaba sustentándose en sus propias fuentes de financiamiento, apoyados en el petróleo, como en algún momento pudo haber sido. Y después, ante la cerrazón de los países del norte, pues no pudo ser. Que es una de las angustias tremendas de un presidente que dejó de ser y que vio cómo se desmoronaba todo lo que construía. Postulado por el PRI en octubre de 1981, Miguel de la Madrid vence en las elecciones del 4 de julio de 1982, convirtiéndose así en el 51 presidente de México. Pero el México que le entrega a su antecesor, López Portillo, pintaba una tarea difícil de realizar,
pues le tocó asumir un país bastante afectado por una grave crisis económica causada por un alto nivel de inflación de 4.030%, que venía creciendo en un promedio de 100% por año y que, a su vez, había provocado un alza de 20% en las cifras de empleos informales. Esto habría llevado a una explosión demográfica, consecuencia de la migración de personas de provincia a la ciudad en busca de mejores oportunidades, pues para esas épocas se tenía estimado que 1 de cada 2 mexicanos vivía en condiciones precarias. Para resolver dichos problemas, su gobierno estableció pactos de crecimiento económico con diferentes sectores del país, tratando de hacer que el gobierno subsidiara una parte de los precios de los productos básicos y los productores y distribuidores, a cambio, se comprometían a no aumentar los precios. Para el último año de su gobierno, De la Madrid anunció un pacto entre empresarios, sindicatos y gobierno, al que llamó Solidaridad Económica, con el que logró bajar la inflación a cambio de un firme control sobre los incrementos salariales. El que quizá se pueda llamar el mayor logro del gobierno de la Madrid se dio en 1986, cuando consiguió que México, después de 3 años de negociaciones, fuera admitido en el GATT. Pero, a pesar de haber enfrentado de una buena forma la crisis económica, no todo en su gobierno fue bueno, pues este se vio manchado por la falta de acción en el siniestro del 19 de septiembre del 85, cuando un terremoto de 8.1 grados Richter dejó devastada la Ciudad de México. En esos momentos, los ciudadanos acudieron de forma inmediata en ayuda de los afectados, mas el presidente no dio la cara sino hasta 3 días después de la tragedia, y el ejército y policías no salían a la calle a rescatar personas, sino únicamente a resguardar edificios en ruinas. Posterior al punto de emergencia, la acción para apoyar a los afectados y para la reconstrucción de la ciudad fue nula, razón por la cual se le sigue conociendo hoy como el presidente ausente. En 85, que fue un año político, había elecciones, ahí nos empezamos a descomponer. Ahí ya la disciplina financiera y económica con la que se manejaron las cosas fue menor que en los años anteriores. Había una necesidad política, que es una realidad. Las elecciones resultaron bastante bien y las desviaciones sobre el presupuesto original fueron salvadas, entre comillas, por el terremoto de septiembre de 85. Porque ahí le echamos la culpa al terremoto. Carlos Salinas de Gortari toma posesión el 1 de diciembre de 1988. Durante su sexenio se dieron importantes cambios económicos, entre ellos la firma del Tratado de Libre Comercio, la implementación del Programa Nacional de Solidaridad y el aumento de desigualdad en el país. Durante su gobierno se dio la venta de Teléfonos de México, cuya venta se realizó por medio de una subasta. La persona que ofreció una mayor cantidad fue Carlos Slim. Así fue como se dio la modernización de los Teléfonos de México. Asimismo, se vendieron 18 instituciones más y así se logró recaudar alrededor de 13,000 millones de dólares que fueron destinados a pagar la deuda externa. Da fin a la reforma agraria y reformó la Constitución y las leyes en materia agraria, así como la relación entre el Estado y la Iglesia. También se dio la privatización de la banca y la firma del Tratado de Libre Comercio. La historia de México señala que el gobierno de Carlos Salinas cambió el discurso y la ideología base del sistema. Manejado en el PRI, se dice que trabajó bajo el liberalismo social. Al finalizar su gobierno, el 30 de noviembre de 1994, Carlos Salinas deja una de las peores crisis para quien sería su sucesor, desde una severa devaluación del peso mexicano frente al dólar hasta un conflicto armado entre el ejército mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Solidaridad, unidos para progresar. Solidaridad fue un programa de la más grave intromisión por parte del Ejecutivo Federal, que irrumpió con toda legalidad, desconoció a la autoridad estatal y municipal. El presidente de la República se convirtió en el presidente municipal de todos los mexicanos. Era como un gran show de los fines de semana. El presidente y su gran público, y él en completo dominio de ese público, con el dinero de Solidaridad detrás. Es en realidad el partido de Salinas. No se le llama así, pero sí se le piensa como tal. Y él
viejo partido. El PRI es el que recibe los golpes, y Solidaridad es el que recibe la legitimidad. Y Salinas se identifica con Solidaridad más que con el PRI. Ernesto Zedillo se convierte en el candidato sustituto tras el asesinato en Tijuana de Luis Donaldo Colosio. El 30 de marzo de 1994, Excelsior publica como información principal que Zedillo es el nuevo candidato del PRI a la presidencia de México y que en su discurso llama a la unidad. Se tituló en la licenciatura de Economía en el Instituto Politécnico Nacional con mención honorífica en su examen profesional. El panorama cambió durante el sexenio de Zedillo, ya que se dio una sorprendente reparación del empleo y una sana administración de la economía mexicana. Por otro lado, gracias a Zedillo, hubo una apertura política mexicana que permitió en julio de 1997 la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas. Durante su gobierno, tuvieron lugar las masacres de Acteal en Chiapas y de Aguas Blancas en Guerrero. En ambos casos, la impunidad reinó y los culpables, de quienes se sospechaba que eran funcionarios de gobierno, nunca fueron llevados a prisión. Los mexicanos nos gobernamos a nosotros mismos. Las reservas internacionales cayeron de los 12.200 millones de dólares a 3.483 en tan solo 30 días. A esta cuestión de inestabilidad se agregó que para principio de año el gobierno tenía que cubrir el vencimiento de tesobonos por un total de 29.000 millones de dólares. Me parece que el argumento de que una crisis de esa naturaleza puede gestar 3 días cae por su propio peso. No hay más que ver los sucesos y los desequilibrios que se acumularon durante 1994 para darnos cuenta que se trata de una crisis que se fue acumulando a lo largo de los meses. Bueno, pero el problema no fue la devaluación de diciembre de 94. El problema fue la crisis financiera. La gran salida de capitales, ya en una circunstancia de prácticamente de insolvencia del país, un agotamiento de las reservas internacionales y la exigibilidad de todas estas obligaciones. México fue, por decirlo así, tristemente, pues el conejillo de Indias de la nueva globalización financiera en la que ahora vivimos. Vicente Fox Quesada fue nombrado candidato a la presidencia por el partido del PAN. Tomó el cargo el 1 de diciembre del año 2000. Sin lugar a dudas, Vicente Fox es todo un personaje. Nadie olvidará sus ocurrencias, los rumores acerca de su familia política, etc. Su llegada al cargo significó una transición histórica que puso fin a los 70 años del PRI en el poder. Vicente Fox ha sido el mandatario que más ha insistido en tratar de lograr un acuerdo migratorio con los Estados Unidos y aprovechó sus varios encuentros con el entonces presidente George Bush. No logró esta meta, en gran medida por el ataque terrorista del 11 de septiembre y el reforzamiento de seguridad de Estados Unidos, pero a riesgo de sonar defensivo, el intento lo hizo. Curiosamente, durante su gobierno se dio uno de los mayores crecimientos económicos de México y la inflación fue controlada a menos del 3.5%, algo no visto desde los años 60. Si bien es cierto que el gobierno de Vicente Fox dejó a muchos mexicanos satisfechos, a la mayoría los dejó desencantados, pues no hubo los avances significativos que se esperaban del primer mandatario elegido por voluntad popular y no por el llamado dedazo. Además, esta desilusión al final de su sexenio era visible en él mismo, quien prácticamente dijo: yo ya me voy, y ahí se quedan. Fueron 12 años de desgobierno con el PAN, porque el PAN, pues Fox tuvo el mérito de llegar como un caudillo democrático, hay que decir que respetó las libertades, claro, que abrió las puertas de la ciudad a los zapatistas, pero era un ingenuo, un irresponsable, un frívolo, y se enamoró a él. Y convirtió la política mexicana en un reality show, y lástima, porque perdió años irrepetibles, años irrecuperables. Tuvo a México en sus manos y lo dejó ir. Felipe Calderón Hinojosa. Su sexenio comenzó el 1 de diciembre de 2006 y terminó el 30 de noviembre de 2012. El gobierno de Calderón fue de los más polémicos. Relataron de la estabilidad macroeconómica y de las consecuencias sociales del combate al narcotráfico. Se dieron más de 121,000 muertes violentas, es decir,
cada 30 minutos una muerte. Una cifra extremadamente preocupante para la seguridad del país. Esto debido a la guerra que abiertamente declaró al narcotráfico, en una de las decisiones más polémicas de su sexenio. Sin duda, un hecho que también marcó su gobierno fue la fecha del 23 de octubre de 2007. Un accidente en la plataforma petrolera de la zona de Campeche provocó la muerte de 22 trabajadores petroleros, relevando así las condiciones de inseguridad en la que laboraba el personal de petróleos mexicanos en esas instalaciones. Con su lucha frente al crimen organizado, involucró al ejército mexicano con operativos especiales en Michoacán, Tijuana, Nuevo León, Guerrero y Morelos, donde los niveles de ejecuciones aumentaron. El incendio de la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, dejando un saldo de 49 niños fallecidos y 76 heridos, entre ellos una prima de la esposa del presidente. También es posible mencionar que reformó los cuerpos policíacos del país, transformando la Policía Federal, pasando de un estado de fuerza de 6.000 elementos en 2006 a 36.000 en 2012, entre los cuales más de 7.000 eran jóvenes de formación profesional universitaria. Lograron mantener cierto nivel de empleo, se logró evitar una crisis de finanzas públicas como la que aconteció en la Unión Europea y que aún en los propios Estados Unidos ahorita está con esto del precipicio fiscal, viéndose la consecuencia del manejo previo y durante la crisis. Enrique Peña Nieto. El día 1 de diciembre de 2012 recibe la banda presidencial de manos del presidente de la mesa directiva, Jesús Murillo Caram, la cual a su vez le fue entregada por el ciudadano Felipe Calderón Hinojosa. Su sexenio ha sido muy cuestionado, y no solo lo decimos por la cantidad de videos y memes que se han hecho virales en las redes sociales, sino también fue muy criticado por los millones de dólares que gasta en Villán. Villán es una tienda de las más exclusivas que viste a caballeros, artistas, cantantes y a los empresarios más acaudalados del mundo, y según él, dio a conocer en una entrevista que no era millonario, solo era un funcionario público. El tema de violencia de género es uno de los principales cuestionamientos al gobierno de Enrique Peña Nieto, con 922 homicidios en 5 años. Pero no todo fue negro, también en su campaña política impulsó algunas reformas, como por ejemplo la reforma educativa, que tenía como objetivo reformar el sistema educativo, sobre todo en lo respectivo en la materia de evaluación de docentes. Por otra parte, la reforma financiera, que fue publicada el 9 de enero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, buscaba dar un impulso al sector bancario y de ahorro en México. Con ella se reformaron 34 ordenamientos jurídicos en materia financiera. La reforma tuvo como objetivos fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo, incrementar la competencia en el sector financiero, ampliar el crédito de las instituciones financieras privadas y asegurar la solidez y prudencia del sector financiero en su conjunto. Y por último, la reforma energética, que se centró en materia de petróleo e hidrocarburos. La reforma proponía abrir la posibilidad de inversión extranjera en tal industria dominada actualmente por Pemex, mediante contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. México tiene muchos problemas, pero hay que distinguir sobre todo en dónde reside los problemas que provocan esta especie de depresión nacional. A mi juicio no es por razones económicas, ni siquiera formalmente por razones políticas, sino por 4 jinetes del apocalipsis mexicano, que son la violencia, la corrupción, la impunidad y la inseguridad. No hay una solución única ni mágica, y mucho menos la solución está en un hombre providencial que de pronto resuelva en un día los problemas del país. La solución está en el fortalecimiento de las instituciones, sobre todo las instituciones judiciales, que son un desastre en México. Todo lo que tiene que ver con el Estado de Derecho. Si Porfirio Díaz no dijo aquello de pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, si no lo dijo, debió decirlo.